Hola, estamos en la clase número 2 de nuestro curso de Studio One y vamos a mirar la configuración para nuestro sistema, para nuestra interfaz, para que nada nos cause problema de que no nos suene esto, de que no nos suene lo otro. Así que vamos al intro y empezamos con esta clase. Lleva tu música en el level, bro. Raps prende conmigo, ya no falles, bro. Hago una trick, sueno en los freak. Soy un MVP, tú lo puedes ya decir. Intenta igualarlo, pero no tiene nivel. Vente conmigo que la vas a pasar bien. Esta es nuestra pantalla inicial de Studio One que ya vimos en la clase anterior, así que vamos aquí donde dice configuración de dispositivo de audio. Le damos clic y nos aparece esta pequeña ventana donde podemos configurar el dispositivo de audio o el procesado. Vamos a comenzar primero con el dispositivo de audio. En el dispositivo de audio podemos configurar nuestro sistema de reproducción, es decir, por dónde va a sonar el programa, por dónde va a salir la señal. Así que tenemos las diferentes opciones. Este es el monitor, este es un sistema que se modificó para hacer loops, para cosas. Tenemos bocina Mac Mini, que es del computador, y tenemos la interfaz. Ustedes siempre tienen que seleccionar o el de su computador, si es Windows, Mac o lo que sea, aquí les va a salir, o si tienen una interfaz, pues el nombre de su interfaz, Focusrite, Presonus, etc. Entonces seleccionamos tanto en reproducción como en grabación. Si tienen dos interfaces o dos conversores diferentes, pueden seleccionar un conversor de salida, que sería el de reproducción, y un conversor de entrada, que sería el de grabación. Ahora tenemos el tamaño de bloque, que viene siendo el mismo buffer. Y para los que no saben qué es el buffer básicamente es, hagan de cuenta, un vasito que tiene información. Entonces, entre más grande sea el vasito, pues más información cabe. Entonces, ¿qué hace el buffer? Coge esa información, cuando se llena, la envía al sistema, ¿cierto? Entonces, coge esa información, la envía al sistema, se llena y la envía al sistema. Información, se llena y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que cuando el vaso es más grande, cabe más información, ¿cierto? Y va a enviar al sistema. ¿Qué ventajas tiene de que el vaso sea más grande? De que el computador se va a esforzar menos, ¿cierto? Porque tiene más tamaño para pensar, más relajado, ¿sí? Porque puede cargar más datos. Pero ¿qué genera esto? Genera un retraso, un delay en la señal original. Por lo tanto, cuando cantamos, yo digo hola y al ratico suena hola. ¿Por qué? Porque el buffer está demasiado grande. Pero, como les dije, entre el buffer sea más grande, pues el computador va a funcionar más suave. Entonces, ¿qué haríamos? En momentos de mezcla, momentos incluso de producción, porque ya vamos a ver con unos procesos que nos da Studio One, podemos utilizar el buffer súper grande. Por ejemplo, como yo hago, yo utilizo el monitoreo de la interfaz, no necesito el buffer del programa pequeño, así que nunca lo uso pequeño. Entonces, si queremos grabar y no tenemos una interfaz de este estilo, o simplemente no queremos utilizar este tipo de monitoreo, pues básicamente ponemos el buffer pequeño para que funcione, que sería más o menos entre unos 128 a 32 muestras. 16 ya es demasiado exagerado. Miren, si yo cambio las muestras, van a ver que estos tiempos se disminuyen. Miren, si lo pongo en 16, estos tiempos son 6,44 milisegundos y 0,8 de salida. Entonces, si lo pongo más grande, como lo tengo, sus tiempos aumentan. Lo que les digo, el vaso es más grande, se demora más en llenar, pero tener en cuenta que entre más pequeño sea este buffer, más sistema va a gastar. Bueno, y tenemos, pongamos otra vez esto en 2040, lo que lo tenía yo, y tenemos el sample rate. El sample rate es la rata de sampleo, que es decir, con qué calidad, se podría decir, vamos a modificarla, pero esto se cuadra no tanto en la configuración inicial, sino se configura en el proyecto, cuando se va a crear el proyecto. Así que cuando veamos la configuración del proyecto, vamos a ver esto que va para la siguiente clase. Entonces, tenemos procesado, y aquí en procesado tenemos protección de dropbo, que básicamente es que cuando él va sintiendo que el procesador se va llenando, se va cargando y va a generar un clipeo, un ruido o algo, él frena un poco el sistema
y nos deja seguir. ¿Qué problema tiene esto? Que si nuestro computador no es tan monstruo o funciona más o menos bien sin necesidad de estas prevenciones, cuando lo tenemos al máximo a veces no nos clipea, no se nos satura el sistema, pero al contrario sí nos genera algunos clipeos a la hora de escuchar. Entonces los escuchamos y la verdad es un poco turbio, un poco cansón, así que yo prefiero dejarlo al mínimo, que él prácticamente no protege el sistema de los clips, pero realmente tendríamos que tener el procesador a 1000 para que hayan esos clips. Entonces uno está pendiente, si ya pasa eso podemos congelar pistas o lo que sea necesario. Ahora tenemos el tamaño del bloque, que fue el que configuramos acá. No se puede configurar, miren, cuando está gris no lo puedo mover, como acá, estos están grises, no los puedo mover. Ahora, tenemos el precisión de proceso, que básicamente es cómo él va a hacer la suma del sistema, cómo va a manejar los plugins, cómo va a hacer todo esto. Lo recomendable es el 64 porque vamos a obtener el mejor sonido del DAW, el mejor proceso del DAW, las mejores características del DAW para que no sature, para que no distorsione, para que los plugins fluyan lo mejor posible, pero consume más máquinas. Si tenemos un computador más suave o simplemente no nos interesa tanto eso, lo podemos poner a 32. Yo generalmente lo manejo a 64 y me gusta. No siento mucha diferencia, pero me gusta. Siento que fluye un poco mejor. Además que el nivel de saturación es mucho más alto. Ahora, tenemos activar el plugin in-app. Que el plugin in-app básicamente, ¿qué es? Es el momento en donde él nos dice que cuando hay plugins que no se están utilizando, los apaga, los hiberna, los duerme, como lo quieran decir. Entonces dejan de procesarse y por lo tanto dejan de cargar el computador. Eso es lo que hace el activar plugin in-app. Normalmente no molesta, pero cuando tenemos procesos muy grandes, sesiones muy grandes, a veces como que al estar activo y uno quiere activar cosas, como que se queda pensando y genera un poquito esos clips, pero es solamente con proyectos muy grandes que supongo que lo van a corregir. Cuando son sesiones casuales que no están tan cargadas, funciona perfecto. Entonces ahí está el plugin in-app. Eso sería como el procesamiento básico de esta ventana. Pero vamos a mirar otra opción. Vamos a mirar todos estos. Tenemos dispositivos externos. Aquí en dispositivos externos podemos agregar superficies de control. Yo tengo básicamente el control, que es el controlador MIDI, que le damos aquí en agregar, y aquí podemos seleccionar el tipo de teclado, la marca, no sé qué, y lo seleccionamos. En mi caso es un Keystation, entonces busco la marca que es M Audio, que por aquí la vi, miren la tal, y buscamos el Keystation y él ya tiene como unos presets y funciona. Le vamos a agregar y se agrega. Este control es una superficie de control. Si ustedes la miran, por ejemplo, yo le doy aquí de editar y me sale el tipo de superficie, que ahorita no la tengo conectada porque estoy utilizando para el directo o para grabar más bien el dispositivo Mackie Control, que es el universal de Mackie, y de donde recibo, es decir, el puerto MIDI que recibe y el puerto MIDI que envía. Y así funciona perfectamente cualquier controlador MIDI o cualquier superficie de control que querramos agregar. Obviamente las de Presonus tienen ventajas de conexión y más. Ahora, en el siguiente video o en la siguiente clase vamos a ver lo de configuración de los archivos, la configuración a general y el avanzado, lo importante para empezar a trabajar. Así que nos vemos en la siguiente clase. Adiós.